Buenos días. Ruta hoy de Molinos, señores. Estamos en la playa de Merón, término municipal de Villaviciosa. Vamos a hacer hoy la ruta de los molinos del río Merón. Un pulpiño o un calamar. Bueno, seguimos callejeando por carretera. Vamos un poco mal porque nos lió María, no me hizo caso María y vamos mal, pero bueno. Se va a comer mi galleta, se la va a comer. Venga, ya empezamos a ver la luz. Pero porque yo estuve muy fina. Porque estuvo María aquí controlando, si no, hostia, acabamos en Cantabria. 3 kilómetros después. Ya estamos en ruta, calla la boca, joder. Dios. Soria, ¿cómo vas? Bueno, pues aquí haciendo kilómetros de más. Venga. Al final salen 17 kilómetros, ¿eh? Llevamos 40 minutos. Bueno, mira, vale, ¿queréis ir a ver el mirador? Ay, claro. Sí, hombre. Venga, perfecto, no, yo estoy preguntando, yo pregunto. A lo mejor dice, ¿para qué quiero ver un mirador si voy a ir a la Mesona ahí al lado? Pues entonces pregunto. Pues no preguntes, hombre. Es que no hay quien nos aguante. Y déjate fluir. Mira la playa donde estuvimos. Ahí estuvimos. No, déjalo fluir, Laura. Fluye. No, venga. Paso, ¿eh? No, que la volví a garrapata. Bueno, pues nada. No, que aquí no hay garrapate. La garrapata está en el flecha. Ya. ¡Qué guapo! Oh. Mirador de Bustiello era, ¿no? No, coño. ¿Cómo se llama? ¿Este? Sí. ¿El de la Mesiona será? No, la Mesona y una cascada. Pero Bustiello... Este y un mirador. Y Bustiello no... no. No estamos en la Viana, Mae. Sí, no. La Viana controlas, aquí no controlas. No, que voy a controlar. No. Bueno, sitio, guapo el sitio, ¿eh? Mira, mira, ¿Qué pasó? sube hasta aquí, que lo ves mejor. Preciosísimo. Asturias, mar y montaña. Mira qué nubes. Mira que Mira otro dedo. Vale, A ver el tuyo. A ver tu dedo. Eso es un chiste de Arguiñano. A ver, dilo. Pero no me acuerdo. Sí, te acuerdas. Sí. Era algo de especies y de darle gusto al conejo, ¿verdad? Ay, Dios. La Cuenca. Izquierda. Somos pura Cuenqueras de los huevos. Cuenqueras, tiráis para la izquierda. La Mesiona, La ahí voy. Mesiona. A ver si podemos bajar, hombre, la Mesona. No tengo ganas de... Estos no son los molinos, ¿eh? Garrapates ahí. Vamos a ver la Mesona. La Mesona, no la Mesiona, porque la Mesiona es... Mesona, con X, en asturiano. Mesona. Mesiona. Ah, pero no ponía la I, ¿eh? No, pero... Es que se pronuncia como Siana. Es la A, pero se dice Siana. Que suena muy mal, Mesiona. Mesiona, casi yo. Oh, qué guapo, ¿eh? Hay una octogenaria ahí, ¿eh? Mira qué guapo. Mira para acá, mira para acá. Venid para acá. Venir. No me da nada. Venir. No, salta abajo. Mira qué guapo se ve aquí. Allí es donde salta, ahí acaba y ya salta para el mar. Cógela, que bajé yo. Exacto. Venga, aquí. Eso. Por aquí. Espera, que me mate. Precioso. Te he puesto goyura, ¿eh? ¡Guau, qué sitio, chaval!
¡Rofi! ¡Hazme una foto! ¿Dónde vas, Sonia? ¿Qué pasa, Sonia? ¿Mola el sitio o no? Muy guapo, muy guapo, A muy ver, guapo. Mira aquí, ¿dónde aquí, está el agua? No enfoco el agua. Bueno, por ahí está el agua. Nosotros aquí y el agua por ahí. Y allí el mar. Y allí el mar Cantábrico. ¿Cantábric? Sí. No, no se dice así. Mira para acá. Qué guapo, qué guapo. Mira. La bajada ahora mismo sin barro, perfecta. Hay que hacer una foto juntos aquí, ¿eh? Sueño cumplido, ¿eh? Venir a la Mesona. Guapísimo. ¡Vamos, chicas! Bueno, y finalmente aquí está la caída hacia el mar. Habrá 100 metros de caída. Os voy a dejar un link al vídeo de Juan Vigil, que tiene guapísimo en su canal, de la meseta, con agua y sin agua. Guapo, ¿eh? Qué bonito está. ¿A que sí? ¿Qué se hacer eso ahí? ¿Pero estamos de baja o qué? podía. Bueno, regresamos. Vamos, venga. Visitada la Mesona. Ahora, siguiente. Vinimos por allí enfrente y nos vamos a dar la vuelta por el puente. De uno no. Mira, mae, la balsa no lleva larga, pero... Bueno, llegamos aquí, giramos a la derecha y en breves empezamos a bajar. Iniciamos bajada. Molino de Modesto, el Tángano. Ahí está, en ruinas. Está alto, ¿eh? Ah, el sitio es guapísimo. Mirad qué sitio más guapo, ¿eh? Y has unido las dos rutas, ¿eh? Sí. Entonces, yo insisto que me apetecía con los...
¡Qué bonito! Es del 787. No, es del 868. Bueno, Vale, ¿cuál era el 8? mira, ven para acá. No dudes de mí nunca. Sí, porque hay eso restaurado. Y eso de... No, en se memoria de un paisano. Lee bien, lee bien. está Mirad, dedicado tiene la rueda y todo aquí todavía, ¿eh? a don Ricardo Bueno. Eso está bien, ¿eh? Todavía. Está muy bien. A tu bien. Que se conserva la maquinaria. No, pero queda muy poco. Bueno, llegamos a este punto. Cuidado con ir a la izquierda, que no es por ahí, es derecha. Y parece que no, pero que hay aquí, Laura. Un puente. Un puentecillo. Escondidillo. Muy típicos de Estados Unidos. Ah, sí. Sí, hay en Cantabria un bosque de secuoyas. Yellowstone. Pues en Cantabria hay uno. Cerca del Soplao hay uno de estos. Es un de bosque secuoyas. entero de secuoyas, el de Cantabria. ¿Lo conoces? Sí, sí. Mira, quédenos muy pocos kilómetros, porque estamos en el 5, ¿no? Entonces está aquí el Calello. Ah, no, el Bayo. Pero a mí lo que no me cuadra nada... ¿Qué? Mira el canal del agua, por donde venía, chicas. Por ahí venía el agua. El agua baja de ahí, se mete dentro y mueve el... A ver cómo está. Hostia, está muy bien, sí señor. Está entero, macho. Mira la madera y todo, qué guapo. Mira qué guapo Está bien, está bien. Pero bueno, claro, fue el último que molió. Pues está también. El primero es el almohadillo. Molín Campo. Es eso de ahí, está en ruinas, nada. Ahí, está ahí. Ahí hay piedra. Yo entiendo que es todo aquí, ¿no? Es que está hecho polvo aquí. Debe ser esto que queda. No, yo con lo que me batieron los playeros voy abajo, seguro. Igual por ahí, ¿eh? Y luego si tienes muchas visualizaciones te cobras algo, ¿no? No, lo tengo sin monetizar. Porque te puede venir Hacienda, ¿verdad? Venimos de aquí y tuvimos que hacer malabares. Molín de Cervellón. Ahí las tenéis. ¿Qué fas? Que ya pareces una mona. Mano y aquí. Pero a ver. Estamos ahí. Molín de Cerilo. Bueno, este molino... Mirad, este molino era el único que cobraba. Cobraba, o sea, si venías a moler 10 kilos, él te cobraba uno. No cobraba dinero, cobraba en grano. El único de todos. Lo que se molía era grano. Va, veamos otra vez. Kilómetro 12. Todo muy llano. Como diríamos en el trail, correndero.
Molín de Carbonera. 2 plantas y vivienda fue este. Hay que pasar por otro molín. Ah, es el canal del agua. Sí, sí, se pasa por ahí. Tiene que ser por ahí. Por ahí tiene que ser, ¿no? ¿No se puede pasar? Canal del agua. Y lo que queda. Tenía 2 plantas y fue vivienda. Es el que trae. Sí, hombre, porque tiene parrilla y todo. Restaurado en vivienda, Molín del Bayo, ¿no? Por favor, qué pasada. Mira qué bonito. Y ese grifo, Qué guapo. y el grifocito. Molín del Bayo. ¿Del Bayo qué será? ¿Qué significa de abajo? ¿O del valle? ¡Puente! Este creo que es de los últimos ya que está un poco en condiciones. Vista atrás. Molín nuevo. ¿Qué queda de él? Bueno, vadeamos el río y no hacía falta, ¿eh? Último molino, Molín de la Peña. ¡Va! Está aquí el salto. Mira el molino aquí metido, ¿eh? ¡Oh, qué guapo! Bueno. Vale, esto está hecho una mierda. Esto está mal. Bueno, ahí tenéis el Molín de la Peña, ¿eh? Lo que queda. Guapo, guapo. Molín de la Peña, final de ruta ya. Ahí el puente. Hay que pasar por ahí de abajo, mira qué guapo. Bueno, ahí tenéis el final del río ya. Medio agua dulce salada. Llegando a la playa de Merón. Van a salir aproximadamente 4 horas y cuarto, 15 kilómetros y medio y 354 positivos. Ruta guapísima. Muy chula. Final, ¿qué? ¿Os gustó la ruta? ¿Estuvo guapa? ¿Qué pasa ya, María? Nos encantó. Pero qué manía con mancharse, ¿eh? Mira, yo voy limpio totalmente. ¿Qué Tú tal? vas limpio porque no hiciste la ruta. ¿Qué tal, María? ¿Qué Te tal? quedaste ¿Te aquí y gustó? nos esperaste. Sí. Sí, por eso estás tan limpio. Sí. Mira, Dime, ¿qué tal la ruta? ¿Qué te pareció? muy guapa, muy guapa. Muy bien. La Me comida alegro. muy abundante. La novia preciosa. Y barra libre. A la último puentín. Pues a mí algo me picó, ¿eh? Porque
Hombre, María tiene que bañarse, sí. Claro, yo no puedo estar así. O sea, no para con las carreras y voy a estar aquí de dominguera, no me fastidies,